Bueno, vamos a dar la última charla. El doctor Diego Rodríguez nos va a hablar de extracciones incompletas y nos va a dar sus recomendaciones de cómo evitar estos problemas. Bueno, buenas tardes a todos. He tenido la oportunidad por acá de saludarlos, muchas caras conocidas, entonces, bueno, bienvenidos. Eh, Me tocó sí la charla más difícil, que la última de la tarde, siempre la más difícil. Voy a tratar de hacerla lo más práctica posible, realmente no hay muchas diapositivas con texto. Y pues el doctor Sáenz me encargó el tema del impacto de la extracción incompleta de electrodos, cómo mejorar los resultados. Realmente el tema de electrodos, digamos, uno los puede abordar o se pueden presentar desde varios escenarios clínicos. Algunos que tienen algunas soluciones que son claras, como son, por ejemplo, el tema de las infecciones. Vemos acá claramente, digamos, este bolsillo con algunos signos claros de infección, enrojecimiento, aumento de volumen. Era un paciente que tenía signos importantes que sugerían infección del bolsillo. Teníamos, como vieron acá en este video, digamos, un paciente. Este es un paciente sexo masculino, en el cual se ve, digamos, un incremento muy significativo del volumen del bolsillo, que incluso aparentara tener una glándula mamaria. Acá un caso parecido, y vemos acá un caso bastante inusual de una paciente que había tenido una extracción incompleta de electrodos, y la paciente, era el antecedente más importante, había consultado por esta área de enrojecimiento, induración, dolor, y pues una clara inminencia de drenaje purulento. Esta paciente, cuando le hicimos la radiografía de tórax, tenía pues un electrodo de marcapasos que estaba alojado en el ápex del ventrículo derecho, y veíamos que en algún momento había sido sometida a un explante del dispositivo, y teníamos una cola, un remanente del electrodo, pero que no había forma, digamos, o no tenía extensión hacia ningún bolsillo, hacia ninguna superficie de donde lo pudiéramos abordar. Y vemos acá la ampliación de la imagen. Esta ya pues es en el momento que la pasamos a la intervención, ya la paciente está con el tubo endotraqueal. Vemos el sitio donde estaba el extremo distal del electrodo, que correspondía al área de endurecimiento. El desarrollo de técnicas de extracción en estos pacientes, pues lo que permiten es que la misma paciente, una vez retirado el dispositivo, pues mejoren los signos clínicos. Y como les decía, en el contexto de infección, eh, la indicación principal es la extracción completa de todo el material extraño, bien sea marcapasos, bien sea electrodos, y dejar el paciente de alguna manera libre de todos estos objetos extraños, para que con la terapia antibiótica pues haya una resolución del cuadro. Hay otros escenarios clínicos que también se nos pueden presentar y que son bastante obvio lo que nosotros tenemos que hacer. Vemos acá, esta es una paciente que tiene un marcapaso bicameral. Vemos un electrodo que está hacia el septum, de pronto casi hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. El dispositivo es un marcapasos. Vemos el electrodo auricular, y vemos acá esta curvatura extraña que tiene el paciente. Pero si se dan cuenta, esta paciente también tiene un tubo de una pericardiocentesis. Era una paciente que había consultado por derrame pericárdico y signos de taponamiento. Fue llevada a cirugía, se le hizo una pericardiocentesis, y en el posoperatorio nos interconsultaron por esta imagen del electrodo, que muy claramente podría sugerir que el electrodo está por fuera de la cavidad auricular, y que obviamente lo que teníamos que hacer en este caso era pasar la paciente a sala de procedimiento y hacer una extracción o reacomodación del electrodo, obviamente con la tranquilidad de que ya tenía un tubo en el pericardio en caso de que hubiese sangrado activo.
Para la realización de todos estos procedimientos siempre es muy importante tener el backup de cirugía, tener una sala de cirugía en espera para la realización de estos procedimientos, el conocimiento del cirujano que estamos en estos procedimientos, porque en cualquier momento hay una urgencia que hay que resolver de manera quirúrgica. Otros escenarios clínicos que son bastante obvios, en los cuales tenemos que extraer por completo los electrodos, son por ejemplo que sería, digamos, una pregunta para los fellows: ¿dónde está ese electrodo ventricular y ese electrodo auricular? ¿Sí? Vemos acá este electrodo ventricular que está muy posterior, y este electrodo acá, bueno, de pronto un poquito anterior, pero es un marcapasos que de manera inadvertida, y miren el sitio de la punción, fue colocado en el ventrículo izquierdo, y vaya uno a saber dónde está el electrodo auricular. Obviamente este paciente consulta por signos de embolismo y un evento cerebrovascular, y evidentemente es un dispositivo mal colocado que tiene que ser extraído. Hay otra situación clínica que se le presenta a uno ocasionalmente, y es esta imagen. Vemos este es un desfibrilador, vemos aquí el coil de vena cava, vemos nuestro electrodo auricular, y vemos cómo, no sé si se alcanza a ver bien, hay aquí una exteriorización del conductor, ¿sí?, en el electrodo ventricular, lo que corresponde a un electrodo riata. Y obviamente que en este caso la extracción no es, digamos, mandatoria, ¿sí? Probablemente lo mandatorio en este caso es la colocación de un nuevo electrodo de alto voltaje, pero podría uno entrar en discusión de qué tan conveniente es entrar a hacer una extracción de este tipo de dispositivos. Vemos acá otro ejemplo de otro electrodo riata, en el cual se ve claramente la exteriorización de los conductores. ¿Qué problemas o qué hay de malo con la extracción con los electrodos extra? ¿Sí? Si nosotros dejamos un electrodo en razón a que no lo queremos sacar, o no tiene indicación de sacarlo, o simplemente en un cambio de algún tipo de disfunción y decidimos colocar un nuevo electrodo, pues digamos, esos electrodos extras, favorecen ciertas condiciones clínicas, como son la trombosis venosa. Entre más electrodos tengamos pasando la válvula tricúspide, hay mayor probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia tricúspide, que de alguna manera sea clínicamente relevante. Vamos a tener aumento del tamaño del volumen del bolsillo. Podemos tener algún tipo de interacción entre los electrodos, especialmente en los anillos de sensado. Si quedan muy cerca, podemos tener algunas alteraciones de sensado, interferencia. Vamos a tener mayor dificultad en la extracción en la medida que pasa más tiempo. A medida que tenemos también más electrodos en el momento de hacer una extracción, esa extracción se vuelve de más riesgo. Hay mayor riesgo de infección del bolsillo, y obviamente los electrodos abandonados son no compatibles con los nuevos sistemas de resonancia, o incluso contraindica la realización de estudios de resonancia, así nosotros tengamos un dispositivo compatible con resonancia que se haya colocado. Los métodos de extracción son variados, y ese es un tema de discusión en todos los congresos de electrofisiología, y ojalá la situación clínica siempre fuera esta, ¿no? En la cual ven ustedes que este es un caso en el cual sacamos manualmente los dos electrodos. Este era un paciente que es un paciente renal crónico que tuvimos, tiene un catéter de diálisis, y se había presentado con una infección del dispositivo y del electrodo, con una endocarditis infecciosa, y vemos lo fácil que salen los electrodos, y ojalá todos los casos fueran de ese estilo. Ya cuando las maniobras simples y sencillas no funcionan, es cuando nosotros empezamos a sufrir y a decir, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Por dónde abordamos este caso? Vemos acá
algo que definitivamente a mi manera de ver no nos ha ayudado mucho, y son los catéteres de electrofisiología. Aquí vemos un catéter deflectable, es un catéter de ablación que de alguna manera dice uno, bueno, yo le hago una curva, agarro el electrodo, sacamos el electrodo, pero fíjense que son bastante inefectivos. Incluso cuando uno pasa ese catéter de electrofisiología sobre una camisa deflectable, un snare, una Gillis, vemos cómo se pierde muy fácilmente la curva y no son efectivos en el explante de los dispositivos. De lo más sencillo y que eventualmente tenemos alguna utilidad práctica, pues tenemos los locking stylet, que son estiletes expandibles en el lumen del estilete del electrodo, y vemos como por ejemplo en este caso el locking stylet nos ayuda a sacar el electrodo de alto voltaje, pero afortunadamente no solo jala el electrodo de alto voltaje, posiblemente por adherencias le permite a uno extraer en conjunto todos los electrodos que tenía el paciente, y pues también le ayuda a uno de cierta manera. Cuando algunas veces hacemos extracciones manuales, corremos este riesgo de que son extracciones incompletas, vemos cómo se pierde la arquitectura del electrodo, y en estas situaciones en la cual no sale el electrodo completo, pues nos vemos abocados a tomar una decisión de qué vamos a hacer. ¿Será que vamos a cortar aquí el cable? ¿Será que vamos a utilizar alguna otra herramienta? Podemos utilizar algunas camisas, se puede utilizar láser. El láser, digamos, es una tecnología que facilita tremendamente la extracción de los electrodos, pero no es una tecnología que sea ampliamente disponible en todos los sitios. Entonces se ve uno, como les digo, abocado a buscar maneras ingeniosas de sacar los electrodos. Vemos como en este caso lo que se optó fue simplemente, ante una extracción inefectiva con camisas, fue cortar el electrodo y hacer un abordaje por un puerto femoral. En este caso, si se dan cuenta, utilizamos un snare que agarró la punta de la hélice del mecanismo de fijación y tratamos de sacar el electrodo. Sin embargo, lo que nos ha mostrado la experiencia es que cuando tenemos electrodos de alto voltaje es mejor agarrarlos el snare, no tanto por la punta, porque al momento que uno quiera sacar por la camisa, por el introductor, va a haber mucha dificultad, digamos, de que entre fácilmente el electrodo en el lumen del introductor, pero de esta manera, si se dan cuenta, entra relativamente fácil el electrodo en la camisa. Esto es una camisa 12 French, y saca uno todo el conjunto, lo cual facilita de manera muy importante la extracción. Como les digo, hay que ser ingeniosos y hay múltiples técnicas descritas. Vemos esta acá, por ejemplo, con un snare, que yo lo llamo un snare abierto, en el cual se puede agarrar más fácilmente en alguna de las curvas que tiene el electrodo, o se puede utilizar camisas, por ejemplo, desde la región yugular, en la cual, digamos, la fuerza longitudinal que uno hace va más en dirección de la orientación, digamos, natural del electrodo, y permite una extracción más fácil. O tenemos los snare tipo lazo, en los cuales también pues se puede, aquí a mano izquierda, podemos apenas no había visto, podemos, digamos, también utilizarlo para tampoco sirve esto, bueno, para sacar los electrodos. Acá vemos como esta es otra técnica en la cual tenemos acá unos electrodos que vamos a sacar. Pasamos un catéter de hemodinamia, que muchas veces es un pigtail. Sobre ese pigtail avanzamos una guía, ¿sí? Que usualmente es una guía de 260 centímetros, de tal manera que agarramos y engarzamos el electrodo, ¿sí? Recuperamos esa guía por otro puerto femoral, ¿sí? Y lo que finalmente terminamos haciendo es una tracción
al yo tener los dos extremos de la guía en el puerto femoral, puedo hacer una tracción un poco más sostenida y homogénea, logrando pues liberar el electrodo. Este es otro caso también a mi manera de ver ingenioso, en el sentido de que en la figura de la mano derecha arriba ven ustedes cómo está el electrodo, que ya lo logramos sacar, digamos, soltar de la aurícula, se extendió sobre la vena cava inferior, y lo que hacemos ahí es pasar un snare para sacar el electrodo, pero ese snare, si se dan cuenta, es un snare aquí a mano izquierda, ven agarrando la punta del electrodo, y ese snare viene desde arriba, es decir, utilizamos también el puerto subclavio por el cual venían los electrodos para sacar por ese mismo puerto sin necesidad de ir al puerto femoral y poder extraer los electrodos. Vemos situaciones dramáticas como estas, en la cual hay residuos de electrodos y que simplemente nos toca entrar en la pesca milagrosa para extraer esos fragmentos, o situaciones como estas en la cual ustedes ven un fragmento de coil en la vena innominada y ven también un fragmento de coil en la femoral, ¿sí? Situación que se presentó en este paciente, en el cual vemos que tenía dos electrodos de alto voltaje, un electrodo auricular. La manera en la que yo creo que el abordaje debe ser es siempre retirar los electrodos de bajo voltaje primero, que usualmente son los que más fácil salen y en cierta forma le dan cierto espacio a los otros electrodos para que uno los pueda manipular o utilizar alguna camisa, alguna otra herramienta, ¿sí? Luego soltar los electrodos ventriculares, y de estos uno salió muy fácil, el otro no tanto, y si ven, miren el mecanismo, está todo estirado y está por fuera el electrodo, lo cual pues uno piensa que puede de alguna manera tener un daño de alguno de los vasos. En el proceso de tracción vemos como hay una desintegración del electrodo, ¿sí? Finalmente pues la porción inferior sale, pero la parte de arriba no queda liberada, y nos toca entrar, y desafortunadamente no quedó grabado con esta técnica, pero entra uno a hacer un juego con camisas agilis, con guías, con snare, de tal manera que uno pueda enredar el electrodo, el coil, y poderlo jalar. Finalmente pues se le logró a este paciente hacer toda la extracción. Este es un ejemplo de los snares abiertos, que es como un gancho, como un hook que viene con otra parte del snare, se engancha, se saca esto, y al subir la camisa queda atrapado el electrodo, y de tal manera que una vez que esté atrapado el electrodo, sin necesariamente que estar en uno de los extremos proximal o distal del electrodo, lo puede uno agarrar y lo puede uno jalar a través de esta camisa. También creo que es muy importante la utilización del eco intracardíaco, nos sirve mucho en las extracciones complejas de electrodos. Vemos acá, digamos, en la flecha en rojo donde está el electrodo que estamos jalando, y si ustedes se dan cuenta, fíjense aquí esta imagen un poco más ecopaca, que simplemente es un espacio virtual. En la medida que estamos jalando el electrodo, vemos como, digamos, se retrae la pared del ventrículo derecho, creando aquí un espacio virtual, y obviamente pues el eco nos sirve para monitoreo hemodinámico y para detectar complicaciones tempranas en el estudio. Me quedan 3 diapositivas, una para mostrarles la tecnología láser, que ya hay algunos centros acá en Colombia que lo tienen. La idea pues es simplemente a través de este láser y con las camisas especiales poder liberar, digamos, todas las adherencias que tienen los electrodos. De manera optativa se pueden pasar algunas otras camisas sobre la camisa del láser, y una vez se llega hasta la posición distal del electrodo, empezamos el proceso de retracción del electrodo, ¿sí? Sale por completo el electrodo, y finalmente hacemos el retiro de una y otra camisa, quedando el paciente libre
con una extracción que realmente facilita bastante la vida, tiene como todo su técnica, pero facilita mucho la extracción cuando tenemos un puerto asequible en los bolsillos del dispositivo. Eh, Aquí yo lo único que les quiero transmitir es lo que a mi manera de ver nos puede facilitar en un futuro la extracción de los electrodos. Uno es la utilización, este es un electrodo que es sólido, es un electrodo que no tiene lumen, que no se maneja con estilete, se maneja a través de camisas deflectables y es un electrodo que es bastante delgado y bastante sólido, que es realmente muy fácil de retirar. No hay necesidad, digamos, de tener una manipulación muy grande para retirar, es de fijación activa y con el simple hecho de, de desprenderlo de la pared ventricular sale con relativa facilidad. Lo otro que me parece muy importante es que estamos acostumbrados a la utilización de electrodos de alto voltaje de doble coil, ¿sí? Ya hoy digamos, mi práctica estándar es utilizar electrodos que no tienen doble coil sino un solo coil, porque la mayoría de los dispositivos hoy por hoy proporcionan una mayor cantidad de energía almacenada, tienen una tasa de conversión muy alta y usualmente los problemas de alto voltaje que teníamos en el pasado hoy se han venido solucionando. También creo que la técnica de punción y cómo volver más fácil un explante viene desde el implante. Eh, eh, digamos, me parece muy importante la técnica de la punción, que ojalá sea una técnica de punción extratorácica, no intratorácica o subclavia. Por supuesto que es una vía que es completamente válida, utilizada, pero desde el punto de vista de extracción hace que el procedimiento sea mucho más difícil. Y también creo que una manera de identificar mucho mejor los vasos extratorácicos es la identificación de las venas que vamos a utilizar para los implantes mediante ecografía. También para nosotros se ha vuelto de manera rutinaria la utilización de la ecografía. Vemos aquí la aguja entrando al vaso. Acá en la primera diapositiva ven cómo es de fácil de identificar la vena, y aquí simplemente se identifica porque está pasando la solución salina, entonces ya sabemos que es la vena. No hay que usar Doppler, no hay que usar ninguna otra tecnología, hacer la punción, ¿sí? De tal manera que y vemos acá cómo muy fácilmente podemos identificar ambas guías que están ubicadas en el vaso venoso axilar. Eso era lo que les tenía para compartir con ustedes hoy. Parece que era algo un poquito más práctica y pues la charla, y pues dejo abierto si hay alguna pregunta o comentario o discusión. Sobre el estado actual de las extracciones en Colombia, porque era una de las áreas donde no había crecimiento con relación, digamos, a las ablaciones de FA y implantes complejos. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 años en cuanto a extracción de dispositivos y hacia dónde crees que debe ir la extracción de dispositivos en Colombia? Pues honestamente, digamos, el trabajo que se hizo hace 3 años, creo yo que lo importante sería darle seguimiento en el sentido de seguir indagando, enviando nuevamente las encuestas y mirar qué es lo que está pasando. Yo creo que, digamos, los avances que se ha visto en extracción son más por grupos individuales, ¿sí? En la medida que un grupo tenga, por ejemplo, la tecnología láser, pienso que lo más razonable es que los casos complejos de extracción tienen que enviarse a los sitios que tengan los mejores recursos, con el fin de que el paciente sea sometido a la mejor intervención y al procedimiento que necesita. Cuando no se tiene, digamos, el láser que por lo menos es lo que nosotros creemos que es la mejor herramienta, le toca a uno guiarse es por la creatividad que pueda uno tener en el procedimiento, ¿sí? Creo que es claro que en la medida que tengamos nuevas herramientas, las camisas que cortan, buenos locking stylets, etcétera, etcétera, tener todo el armamentario y tener, digamos, una persona en los grupos grandes que esté dedicado específicamente a hacer todas las tareas de extracción, pues podemos mejorar los resultados.
Creo que desde el punto de vista de estudios clínicos, es muy difícil que tengamos estudios clínicos grandes de, por ejemplo, si tenemos un electrodo abandonado, si lo debemos sacar o no lo debemos sacar, si es mejor o no, no existe y no va a existir porque serían unas muestras de pacientes muy grandes. Entonces ahí lo que definitivamente nos toca es con el criterio individual y con la evaluación del caso, individualizar el caso, pues tomar las mejores decisiones para el paciente, ¿no? Colegas electrofisiólogos, porque creemos que es una tecnología que no se debe hacer en muchos centros, ¿no? Que es preferible que unos pocos centros en Colombia remitan los pacientes para poder tener casos frecuentes. No es lo mismo hacer una extracción, una extracción con láser una vez cada 2 meses o cada 3 meses que estar todas las semanas en esta cosa, ¿no? Entonces quería comentar esto y ponerla pues a la disposición de todos los electrofisiólogos de Colombia. Bueno, muchas gracias.